seres anfibios pedaleando la coyuntura. Los viernes a las 21 horas suena La Pez en Bici por FM La Tribu. La Pez en bicicleta. Llevamos sobre ruedas una vida bajo el agua. Volvemos al aire de FM La Tribu y como les adelantábamos en el bloque anterior, ya estamos con Melike Yazar. Ella es parte del movimiento de mujeres de Kurdistán y está hoy con nosotras. Gracias, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted? Bien, con muchas preguntas. Remando en la resistencia, estamos bien. Pero así como una primera pregunta para que nos ubiques, para pensarnos, hablábamos de esta visión de Occidente de orientalizar Oriente, de crearnos imágenes que no existen. Entonces queremos arrancar por saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Kurdistán. Bien, en primer lugar, gracias para invitarme y darnos siempre, la tribu, la posibilidad y la oportunidad de hablar sobre nuestra lucha y también sobre nuestro país, que no tiene un reconocimiento, que repetimos, pero sí, en la realidad, si hablan de la liberación o la independencia de una sociedad, de un pueblo, se hablan siempre como muy territorialmente. Sí. Y también por los kurdos y para el pueblo kurdo y especialmente para las mujeres kurdas, la independencia no se basa en el territorio, sino, como dice la fundadora de nuestro movimiento, Sakine Janses, que fue asesinado en 2013 en París con dos otras compañeras, que salió el año pasado el libro de ella en la editorial América Libre. Toda mi vida fue una lucha. Lo que aprendimos es como la independencia empieza con la persona. Y eso pasa con la lucha interna. Nosotros aprendimos desde el primer momento, desde este movimiento en el 78, la gran arma es la crítica y autocrítica. Y cuando habla Sakine Janses de la crítica y autocrítica, en su lucha también, como en su libro también, de la lucha interna con su mismo y liberarse del patriarcado interna como mujer y liberarse de todos los aspectos que nos dio el patriarcado, que nos enseñaron la sociedad tradicional, la sociedad patriarcal, que no es correcto de decir una sociedad patriarcal que no existe, pero hay una sociedad que fue transformada por el patriarcado. Entonces, dentro de esa sociedad, si no tener una lucha interna, no se puede tener un cambio como persona, no se puede romper el patriarcado y tampoco no se puede tratar de cambiar la lucha. Entonces, ser guerrilla para nosotros no es tener la arma, sino las guerrilleras del cambio de la sociedad. Y Kurdistán para nosotros no es de la... hace 40 años estamos en lucha para la liberación de nuestro pueblo, también por el territorio, pero todo empieza por tu propio liberación, y esa es, en primer lugar, ser anti-Estado. La primera guerrilla está dentro. ¿Y cómo y cuándo comienza el movimiento de mujeres en Kurdistán? ¿Y cómo dentro del movimiento a su vez trabajan esto que venías diciendo de la autocrítica y de la liberación propia y así la liberación de las mujeres? Sí, desde el principio de este movimiento en las 68, cuando fundaron el Partido Trabajadores de Kurdistán, que es un partido que empecé con una perspectiva marxista-leninista por la influencia de las revoluciones en América Latina, Vietnam y el soviético también. Pero en el principio empezaron a tener contradicciones dentro del movimiento con la perspectiva que se tomaron. Por la primera vez en la historia de Kurdistán, que en una sociedad muy cerrada y en el mundo islam, donde la mujer no puede salir, empezaron a participar mujeres en el movimiento, y cuando empezaron a participar esas mujeres se vivieron la paradoja que están hablando de la liberación, pero los hombres tratan a las mujeres como su mujer, su como esposa, una propiedad. Claro, como eso. Por eso, en este sentido, como Sakine Janses y el líder de este movimiento, Abdullah Öcalan, que está hace 19 años en cárcel, empezaron a discutirse, y no podemos hacer los mismos errores del socialismo real. Por ejemplo, dejaron la liberación de la mujer después de la liberación, y si un Estado-nación con el objetivo de en primer lugar tener un Estado-nación independiente
que es una pregunta si es independiente o no, o si puede ser independiente. Ahí empezaron las primeras discusiones dentro del movimiento, y Sakine Jones empecé a desarrollar las mujeres que entraron en el movimiento. ¿Y cómo se trabaja la autocrítica dentro del propio movimiento de mujeres? Sí, no solo en el movimiento de mujeres, hoy estamos construyendo en 4 partes de Kurdistán, especialmente en el norte de Siria, en Rojava, el ejemplo del confederalismo democrático. No solo en el movimiento, sino dentro de toda la sociedad hay esta... Porque hacen un trabajo más casa por casa. Pero, sí, eso, porque las asambleas populares y también las comunas que existen se toman un eje principal, y esa es la liberación de la mujer y la igualdad. Entonces eso puede ser con una crítica y autocrítica. Tenemos formas dentro del movimiento, en las estructuras, en las formaciones, se dan su autocrítica. Hay, por ejemplo, plataformas en frente de 60 personas, te levantas y te empiezan a criticarte. Tienes que cambiar tu personalidad, todos tus compañeros. Y la más fuerte crítica es si no te llega una crítica. Si nadie te critica, es la gran crítica. Se toma así. Pero más de allá, es importante en la vida de nosotros, es muy importante el compañerismo. Dale. Sí, salió. Y entre nosotros, en la vida, la crítica en la formalidad, en la reunión, no tiene mucho sentido, pero la crítica en la vida, de cambiarse entre las compañeras y compañeros en el trabajo, es más importante. Y la autocrítica no es de decir que sí, tengo que cambiar eso, no, sino tenés que mostrarla en la práctica. Un trabajo real. Y el trabajo que hacemos casa por casa, estamos trabajando con las mujeres, pero más de allá es muy importante el trabajo dentro de la casa no es solo un trabajo intelectual o dar a conocer algo, sino de empezar de construir de ahí, porque la casa, la familia, la práctica. Claro, y la familia es un prototipo, es un microestado-nación, son las mismas estructuras. Sí, es una institución. Claro, y hay que empezar de ahí. Entonces, la crítica y autocrítica dentro de la sociedad, dentro de las casas, con la mujer, con el hombre, pero en primer lugar la mujer. Porque nosotros como mujeres tenemos que construir nuestra propia mentalidad, cambiarse y después entrar en los lugares mixtos. Si no tenemos eso, no se puede cambiar. Eso es lo que tuvimos en los últimos años, de tener sus propias alternativas y formas de organizaciones. También aquí en radio hablamos mucho de la autodefensa de las mujeres kurdas. Se define su propia organización, tener sus medios de comunicaciones alternativas, tenemos un canal de televisión, pero también estamos participando casi 70% en los medios de comunicaciones generales. Entonces, en todo eso, estructuras de entrar, de pasar, eso se pasa todo con esa crítica y autocrítica. Abrís muchas ventanas para preguntarte cosas, pero una ínfima que aparece cuando decís crítica y autocrítica, a mí me resuena que dentro de un sistema tan neoliberal y capitalista, cualquier instancia de crítica o de autocrítica implica un freno, implica poder parar una maquinaria competitiva y avasallante y decir, bueno, de aquí para atrás, ¿qué puedo revisionar y cambiar? Y es una microrevolución muy potente, que es frenar por un momento ese avasallamiento capitalista, competitivo y acelerado que nos impide tomarnos ese tiempo, como esa instancia de reflexión. Y sí, por ejemplo, yo digo muchas veces en mis charlas, para nosotros y lo que vamos a aprender también de Sakine Jones, de la persona, como es el primer tomo de ella, es un diario de ella, que es muy conocida por su lucha interna y con el enemigo, que la revolución no es un lugar donde llegas y dices que ahora ya hicimos la revolución. No, la revolución para nosotros es cada minuto, cada segundo, y cada día hacer la revolución no va a terminar. Un día que vamos a decir ya llegamos a la revolución, vamos a perder. No solo como las mujeres, sino como toda la sociedad. Porque la revolución es de hacerlo todos los días. Ser revolucionario es todos los días tener contradicciones, todos los días tener preguntas y tratar de responderlas, todos los días de cambiar algo. Eso es la revolución. Una forma de vida. Una forma de vida. Y llama la atención y resaltemos esta
este resumen de lo que es la revolución para una persona como vos que integrás un movimiento que a través de las armas recuperó una ciudad, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, donde podríamos hablar de que eso es un hecho revolucionario, porque lo es, con las armas recuperar una ciudad, plantear que el foco revolucionario no es solo eso, que es un hecho dentro de una cadena de revoluciones, sino todas las instancias previas para llegar a eso, todas las instancias de reflexión y de autocríticas propias. Sí. Y si no es nada menor. Claro, más importante hay que ver si recuperar un territorio, una ciudad, que es el primer lo que hacemos en la ciudad. O recuperamos la cabeza antes. Claro, eso. Y también hablabas de la autodefensa y hay una particularidad en los movimientos feministas que atraviesan Argentina y Latinoamérica. En general hablamos de autodefensa, por un lado en lo que tiene que ver con las manifestaciones públicas contra un Estado represor de las movilizaciones, y por el otro lado las mujeres, las disidencias, lo tomamos desde un lugar de poder recuperar nuestra libertad en el espacio público, tener la fuerza y las herramientas suficientes para poder sentirnos libres en nuestro espacio público. ¿Ustedes cómo entienden la autodefensa? Sí, para nosotros la autodefensa entendemos si en primer lugar de la definición, lo hacemos en primer lugar, la definición qué significa tiene para nosotros la liberación. ¿Qué es la liberación? ¿Qué es ser libre? ¿Cómo se puede hablar de la liberación? En primer lugar, antes de hablar sobre un lugar libre, sobre lugares independientes o independencias, hay que empezar de ser como la persona tiene que ser independencia. Pedir la independencia para su propia persona. Entonces, en ese sentido, para nosotros la autodefensa es de organizarse. Sí, las armas es importante, sí es necesario de utilizarla contra el enemigo que te está atacando con las armas. Pero más de allá sabemos que no solo en América Latina, lo que está pasando en Brasil, en Argentina, en Turquía también el mismo, con Erdogan, es una dictatorial que todo el mundo se ve ocupar una ciudad, Afrin, uno de los más seguros ciudades del todo durante de la guerra civil en Siria, atacaron. Entonces, en ese sentido de defenderse, no solo con las armas, sino en todos los ámbitos de la vida, la autodefensa física, de que las mujeres pueden defenderse, pero también el más importante en la autodefensa para nosotros es de crear sus propios organizaciones, sus propios lugares que se puede defender. No solo el lugar como territorialmente, eso también tenemos Jinwar, por ejemplo, la aldea de las mujeres que existe hoy en Rojava. Pero antes de eso es importante de tener una organización y en común. Ser en común, pensar en común, luchar en común, como dice la genealogy, ¿no? La ciencia de las mujeres, que es contra la ciencia positivista, que nos enseña muchas veces el individualismo y el positivismo, que es la ideología del patriarcado, que hoy también las instituciones están practicando. Entonces, en este sentido de pensar en común, la genealogy dice que nosotros queremos crear un conocimiento y un pensamiento en común, como las mujeres. En no es físicamente, sino también en la mente, en la mentalidad. Entonces la autodefensa en primer lugar empieza con tu propia mentalidad. Hacernos cargos de la crítica de nuestra propia mentalidad y la construcción de una mentalidad conjunta para también hacernos cargo de la defensa de manera práctica también, hasta llegar a tomar las armas o hasta llegar a hacer un trabajo interno casa por casa, digamos, dentro de la sociedad, dentro del Kurdistán. Pero ahora, ¿se puede pensar de alguna manera que la genealogy y esta autocrítica y esta autodefensa pensada en el movimiento de mujeres puede llegar a pensar ese movimiento como un movimiento feminista, o es una idea demasiado occidental para pensarlo? ¿De la genealogy? Sí, del movimiento de mujeres que toma la genealogy en su teoría, ¿no? Sí, no, es como, mira, en primer lugar, una de las más fuertes críticas de la genealogy es a la ciencia positivista, pero también a la mirada occidentalista, claro, y el feminismo occidental,
que mira al Medio Oriente, a las mujeres en Kurdistán, hay mujeres pobres, son víctimas de la guerra, de la ¿cómo se dicen? De la violencia doméstica, de la dominación, pero no es así. Sí, es más concreta la violencia en Kurdistán hoy que en Alemania o en Francia, pero no se puede decir que somos más libres que ellos. Lo que hace la genealogy, hace una crítica también directamente a esa mirada también. Y la genealogy no es algo para las mujeres kurdas. Yo, por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Hoy en Kurdistán, después de estos 40 años en nuestro se cambiaron casi 90%, se puede decir, en muchos lugares. Que tenemos el protagonismo, estamos haciendo la revolución. No tenemos un papel dentro de la revolución, somos lo que hacen la revolución. Tenemos lugares libres, tenemos lugares recuperadas por el patriarcado, cosas muy históricas. Pero en los últimos años, en la lucha del Estado Islámico contra el pueblo kurdo, contra las mujeres kurdas de Estados Unidos, Rusia y otras potencias de la región que están hoy atacando, mientras que ya eliminamos el ISIS por esta ideología o la perspectiva de genealogy que está practicando. ¿Qué pasa hoy? Lo veremos que la sociedad está ahora un poco atrasada durante de esta guerra. Pero estábamos hace 40 años en la guerra y la sociedad todos los días se desarrolló, se dio un paso más para adelante. Pero en los últimos 2 años, yo para algunas estadísticas, que la violencia doméstica en Medio Oriente y también en Kurdistán se sumó un poco. Aumentó. Porque la guerra lo hace. Porque la guerra, el fascismo, afecta directamente a la sociedad. ¿Y qué pasó después? El racismo, el fascismo empieza de ser entre 2 personas, mujer y hombre. El fascismo general cómo afecta la guerra a la sociedad directamente, ideológicamente. Con las armas no podrían romper la perspectiva del confederalismo democrático y la ideología del PKK o la genealogy. Y además con la genealogy están desarrollando desde las primeras hasta las universidades, el currículum es con la lógica de la genealogy. Pero ¿qué hicieron después? Como lo que estamos viendo, la violencia dentro de la sociedad, cómo la guerra se afecta directamente en la sociedad. Y yo como defino que el fascismo empieza entre 2 personas, como entre el hombre empieza a ser fascismo contra la mujer. Cada vez que nosotros nos organizamos y se hace más como el fascismo. Y eso es lo que no entiende el feminismo y también la mirada occidental. Porque todavía lo ves, sí, las mujeres pobres, árabes, las mujeres del Medio Oriente, o las mujeres kurdas muy bien, como tienen armas, muy románticas. No, eso no queremos. Tampoco no es la única lucha. Y también las mujeres árabes, como yo en el 8 de marzo pasado decimos que hay una lucha, no queremos que hablen sobre la lucha de las mujeres kurdas, sino hay una lucha de las mujeres árabes que no es tan visible. En Yemen, por ejemplo, en Libia, en Palestina, hay una lucha, hay que como mostrarla, porque no son mujeres víctimas. El problema es que estas mujeres no tienen muchos lugares como las mujeres aquí o en el occidente, espacios de luchar, porque están debajo de una sociedad muy feudal y en la influencia de la religión islam que no permite que la mujer salga de su casa. Y el feminismo occidental termina teniendo una mirada muy paternalista y patriarcal sobre los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos revolucionarios en el mundo árabe, porque son esto lo que decías, son las mujeres que hay que cuidar, son más oprimidas que nosotras, y no hay un intento de deconstruir nuestro propio occidentalismo y entender otra lógica de construcción y poder establecer redes, establecer contactos, ayudas mutuas y entender que están en medio de una lucha igual que la que estamos nosotras acá y que hay muchísimos puntos en común. Y en relación a eso te quería preguntar si vos, ya viviendo hace 3 años aquí en Latinoamérica, sentís o percibís si se podría llegar a hablar de un patriarcado occidental y un oriental, o es el mismo sistema opresor,
que cobra diversas formas. Sí, en primer lugar hay que hacer una crítica y dar su autocrítica en el sentido de definir el patriarcado. Hay muchas mujeres, movimientos que conozco en Europa, que hablan del feminismo pero no hablan del patriarcado, por ejemplo. O hablan del patriarcado pero no se definen como feministas. Porque la lucha, lo que hicimos, lo que en nuestro movimiento con esta... con el método de la crítica y autocrítica, estamos luchando contra un sistema es general. Lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Turquía, en Medio Oriente o en Arabia, está todo conectado. Está todo conectado y hay una mentalidad que lo maneja. Las formas se cambian. Los instrumentos se cambian, pero la mentalidad es la misma. Lo que pasa con Berta Cáceres es la misma lo que pasó con Sakine Janssens. Eran mujeres líderes. Lo que pasó con Marielle Franco, que pasó hace unos días en Turquía también. Es la misma porque el sistema patriarcal, el capitalismo está viviendo una crisis. Nosotros lo nombramos en los libros de Öcalan y en el Genealogy la civilización central, que empezó hace 5.000 años del patriarcado, el sistema patriarcal, que vive una crisis, pero salir dentro de esa crisis está buscando nuevos caminos. Y ¿qué pasa? Se cambian solo sus métodos, pero el crisis vive por nuestra lucha. La Genealogy dice que hay 3 etapas de la caída de la sociedad y de las mujeres en la historia de la humanidad. Uno es cuando empezó el patriarcado, y después con los dioses monoteísmo, con la religión. Y la tercera es la época del capitalismo, pero dice que todavía no se completó, se define. Entonces se puede devolver esta época a la liberación, el siglo a la liberación de las mujeres, eso sabe el capitalismo y el sistema. Entonces están luchando en común, están atacando en común, están tienen una lucha en común contra todas las mujeres. Y en ese sentido, si pensamos que las mujeres en el Medio Oriente o en el mundo árabe son más oprimidas, es un gran error, porque la liberación no es que como salir libres con minifalda o hacer maquillaje o bailar o ir a una disco o tomar alcohol o fumar a frente de los hombres. Eso no es la liberación. Eso es lo que hoy hace el Occidente y las fuerzas imperiales como Estados Unidos y otras potencias que están en la región de Medio Oriente, en Afganistán, lo vimos también, que quieren hablar de la democracia. ¿Y qué hacen? Dicen las mujeres pueden abrirse. No, esa es la liberación, marginalizar la sociedad. Último recorte que nos queda antes de irnos. Nos quedarían muchísimas cosas por charlar, pero si tenés que dar alguna idea, algún mensaje, ¿qué te queda? ¿Qué sentís de esta época que puede llegar a dar, de estos cruces, de estos encuentros? Sí, en primer lugar sentí como la solidaridad, que no se solidariza con el movimiento kurdo o con el pueblo kurdo, sino se abraza. Y también entendí y aprendí aquí también de intercambiarnos profundamente, de desarrollar algo, no solo de darnos información, sino se puede, hay posibilidades, hay una potencial enorme aquí también, que siempre le di como un ejemplo a las mujeres kurdas, desde sus consignas en las marchas, desde las canciones y desde las marchas de usted, que son muy vivas, no solo eso, pero todos los ámbitos que son un ejemplo para las mujeres en Kurdistán. Nosotros con la Genealogy ya empezamos de trabajar sobre el feminismo y también sobre la liberación de la mujer y la tierra, y aprendimos en la lucha de las mujeres por la tierra y por el reconocimiento de su cuerpo, por la liberación de su cuerpo, nos aportó mucho al trabajo de Genealogy y también a Kurdistán. Y también desde el otro lado del mundo, para el pueblo kurdo, su país vecino no se reconoce, pero en otro lado del mundo las mujeres la reconocen. Una foto que salga de ahí, que se solidariza con las mujeres kurdas, es algo muy importante para el pueblo kurdo. En este sentido, antes de terminar, quiero acordarme a la compañera Alina Sánchez, la compañera argentina, que
el 17 de marzo cayó en un accidente en Rojava, en una tarea militancia en la área salud para crear una salud alternativa en Rojava, en norte de Siria, y fue miembro también de las unidades de la protección de las mujeres. Se perdió su vida, pero nosotros no lloramos, sino cada mártir para nosotros enseña de devolver este dolor a la fuerza, y lo que tenemos que hacer aquí, no solo las mujeres kurdas, sino todos los revolucionarios, no solo para Alina Sánchez, sino para todas las mujeres que perdieron su vida en esta lucha, de practicar sus sueños. Melike, más que gracias por habernos acompañado hoy acá. Nos vamos con estas ideas para pensar que no solo tenemos que deconstruir nuestro género, nuestra sexualidad, nuestros vínculos, sino también esa gran carga de occidentalismo. Y entonces nos reencontramos el viernes que viene a las 21 horas y aguante la comunicación alternativa y feminista. Chau. La PES en bicicleta.